Hola a todos. Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Good morning with each of you. God bless you. Espero que hayan amanecido muy bien. I hope you had a good night. Para nuestros amigos de África, espero que hayan comido rico. For our friends in Africa, I hope you had a good lunch. Así que es un placer poder juntarnos otra vez. So it is a pleasure to get together again. Y como hablábamos recién con Rosita, es un privilegio poder ser parte de la gran comisión. And as we were chatting with Rosita, it is a privilege to be part of the Great Commission. De verdad es un privilegio y es un honor tenerlos a ustedes porque somos un equipo sirviendo al Señor. It is a privilege and an honor to have you here with us because it's a team that we are serving together to the Lord. Tenemos este hermoso privilegio de tener de diferentes culturas e idiomas en este seminario y enriquecernos de la palabra de Dios. Because we have this privilege of being together, people from different cultures and nations, and learning together about the Word of God. Así que vamos a tomar este tiempito para orar y darle lugar al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. So we're going to have a time to pray and give place to Holy Spirit to speak to us this morning. Señor, queremos darte gracias por este tiempo tan especial. Father God, we thank you for this special time. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones. We speak for your Holy Spirit to speak into our hearts. Bendecimos en esta mañana a Rosita We bless Rosita y todo lo que tú has puesto en ella para transmitirnos de tu corazón. and everything that you have put in her heart to share with us today. Señor, pedimos que nuestras conexiones estén buenas hoy, We pray for our connections that it will be good, para no perdernos ningún detalle de lo que quieres hablar a nuestro corazón. so that we won't miss out any detail that you want to speak into our hearts. Y una vez más, gracias por hacernos parte de tu sueño. And thank you for making us part of your dream. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Amén. Rosita, todo tuyo. Muy bien. Hola a todos. Hi, with all of you. Vamos Hi. a empezar. That's wonderful. Por favor, perdónenme mi falta de habilidad con las cosas de la computadora, pero como decimos los mexicanos, no me rajo y le estoy dando ahí para aprender cada día. She's saying, sorry for my struggle with the Ability. technology, but I'm not giving up. So I'm continuing. I'm persevering. I'm not very good at the computer stuff, but I'm not giving up. Little by little. Me too. Ok, entonces vamos a mirar, quisiera que unas dos personas pudieran decir lo que el Señor les habló o lo que aprendieron el día de ayer, como algún resumen. So I would like two people to share from yesterday what God spoke to you, something like a summary or something like that. Puros estudiantes tímidos. Are you all shy students? Yeah, hello. I need to apologize to the team because my daughter's birthday was yesterday and I'm leaving for Nigeria tomorrow morning. So I wasn't part of the teaching yesterday. So please forgive me. This is Honey. Okay. Hani dice que se quiere disculpar con el equipo porque ella no pudo conectarse ayer. Era el cumpleaños de su hija. And I will not be there tomorrow till Thursday, by God's grace. Se va a conectar mañana por la gracia de Dios.
You are forgiven. honey. Thank you. Thank you very much. It's okay. Because I will be flying tomorrow morning. Okay. ¿Tenemos algún estudiante que quiera compartir un poquitito de lo que aprendió o de lo que tocó su corazón? Anyone would like to share something that God has spoken to you or that you learned yesterday or that has touched your heart from yesterday? Bueno, pues. Entonces voy a hacer el resumen yo. Si no, los estudiantes son muy tímidos. Aquí Kelly tiene, Muy bien. Perfecto. Kelly, ¿puedes abrir tu micrófono y hacer preguntas? Creo que no puede. No Por puede, eso- ¿no? Ajá, Sí, yo lo puedo leer. ok, léalo. Es importante saber y desarrollar el llamado personal que Dios nos está haciendo, pero también conocer y ser parte de lo que Dios está haciendo globalmente. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. So what she's saying is like it is important to know and develop our personal calling that God is giving to us, but it's also important to know and to be part of what God is doing globally in your Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. And the other thing is that we need to work as a team so that we can bring the gospel to every creature and accomplish the task to form strategic alliances between church agencies and so on. Y lo otro es que necesitamos trabajar en equipo de forma que podamos llevar el evangelio a toda criatura y cumplir así la tarea, formar alianzas estratégicas entre la iglesia y agencias y así. Así es. Okay. Ah, wow, eso está súper resumidísimo, excelentemente hecho. That's very well done, very well summarized, what you said. ¿Ya? ¿Alguien más quisiera compartir un poquito de lo que el Señor le habló? Someone else would like to share something that the God spoke to you yesterday? Sí, algo breve nomás de lo que, bueno, lo que ayer nos compartió misionera Rosita es que puedo concluir en que no debemos dividir la iglesia y la agencia misionera o el movimiento misionero. Es todo uno solo, ¿verdad? Right, so Muchas veces tendemos a... something short Exacto. that I can share from yesterday is that we don't need to divide between agency and church and missionary, but it's all the same thing. Exacto. Tenemos muchas veces a tender a separar, ¿no? O que el trabajo solamente es de la iglesia o de la misión, del movimiento misionero. Entonces el trabajo es mutuo de ambos, de la iglesia y de la agencia y de nosotros mismos, ¿no? El querer de ir a hacer la obra del Señor. Y también lo que usted recalcó, ¿no? No debe ser el llamado nuestro de atender las misiones. No, es Dios quien pone en nosotros, pero creo que también es ambos, ¿no? Dios pone ese querer como el hacer y el versículo que me encanta y que usted lo dijo es de Apocalipsis 7:9, ¿no? Que somos la imagen del plan completo de lo que Dios quiere en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que yo puedo compartir y quedarme con el resumen. Muchas gracias, Lisette. Excelente. So what she was saying is that it's not about just the agency or the church or the missionary, that it's, like sometimes we say like, so it's their job or something like that, but it's like all of us working together, all of us are part of the Great Commission. Sí. ¿Algo más que me olvidé mencionar, Rosita? No lo hice muy bien, no. Okay. Mis grandes respetos. Traducir no es mi fuerte. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Gracias por sus, por compartir. Yo creo que es muy importante que aparte que la exposición del maestro o el profesor pueda dar, yo creo que es bueno para todos, incluyéndome a mí como profesor, saber lo que Dios está haciendo entre nosotros, qué es lo que el Señor nos está hablando a nosotros como persona y
también con el equipo con el que trabajamos, ¿verdad? Entonces voy a hacer un resumen rapidito. Hemos So basado. thank you for sharing, because when we hear from you, we hear what God is speaking to you, then we know where we are at. Yeah. So I'm going to do a summary now, Rapidito. very quickly. Entonces vemos que las cosas que estuvimos hablando no son ideas, no son estrategias creadas por alguna persona con mucha inteligencia que es súper estratega. No, lo que estamos viendo hoy de trabajar de como equipo, de cómo el Señor ha diseñado la estrategia de llevar el evangelio. Perdón por todos estos emails, estoy en un... So what we were sharing yesterday, or like what we said, is that all these strategies are not created or made by a human mind, like a genius human mind, but it comes from God's heart. Entonces vemos en Hechos 1:8 las palabras de Jesús que nos dijo cuáles son las expectativas de Dios. Eso no es expectativa de una agencia misionera. In Hechos Acts 1:8 1:8, es expectativas de Dios. in Acts 1:8, we can see God's expectations. This is not the goal, or it doesn't come from an agency or a missionary organization. This comes from God. Entonces, y no nada más lo vemos en las palabras de Jesús antes de irse, ¿verdad? Lo vemos en la historia. And we are not only seeing this in the last words of Jesus, but we also can see this throughout history. Y en la historia vemos cómo, aún en la Biblia, vemos cómo leímos esto ayer, cómo los discípulos se quedaron en Jerusalén, y ellos se quedaron y ahí hicieron la obra, pero casi todos los cristianos fueron perseguidos y se fueron a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra con los años y con el Imperio Romano, según la historia. We also saw that throughout the history that it's recorded in the Bible, that the Christians at that time, they stayed together in one place, but because of persecution, they could go out and spread the gospel. Like we know about the Roman Empire, and that through persecution they brought the word of God out. Entonces vemos que está la palabra de Dios sembrada. Tal vez no tiene mucho fruto como en algunos otros lugares, en cada lugar ha sido diferente, ¿verdad? Pero vemos que hay palabra de Dios hasta en Alaska, en la parte norte de las Américas, en Ushuaia, la última ciudad del sur de las Américas. So the word of God has been sown in different places, right? The fruits are different in different places, but we can see that there is been the word of God places far away, like Alaska or some other parts of the world. Como Ushuaia, la última ciudad de la más sur de las Américas. Or a city like in a country like in Ushuaia, a city like in Ushuaia, which is the farthest south city of the continent. Entonces también vemos que la palabra ha sido sembrada en África, ha sido sembrada en los diferentes continentes mundiales del mundo. The word of God has been sown in different continents like Africa and many other continents of the world. Obviamente ha habido mucha oposición, ha habido muchas cosas pasando, entonces es diferente cómo se ha recibido la palabra en cada parte del mundo. So it's been different in every context. In some words, in some places there's been opposition. So the way the word of God has been sown is being different. No todas las partes del mundo han sido evangelizadas. And not all the parts of the world have been evangelized. Y es justamente por eso que necesitamos seguir uniéndonos y trabajando todos los cristianos unidos para
para, para compartir la palabra del Señor. That's why we need to work together to keep spreading God's words to those places. Entonces, así como nosotros tenemos el llamado que Dios nos dio en el lugar en donde nosotros estemos, And that's why we have like different callings to the places where we are at. pero también al mismo tiempo ser parte, como dijo la hermana, ser parte de lo que Dios está haciendo globalmente y preguntar al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es la expectativa tuya para mí o para mi equipo en el trabajo global que estás haciendo? But at the same time, as our sister was sharing, to be part of what is God's plan for the world, like globally, and asking God, like, what is my part on that? Entonces, vemos que Hechos 1:8 quita barreras que nosotros mismos formamos. So we can see in Acts 1:8, he's taking out the barriers that we sometimes build up ourselves. Y nosotros nos hemos atrevido a agregar cosas a la palabra en este versículo. Primero Jerusalén, después Judea, y si ya en Judea están todos, tal vez Samaria, y ya el último de la tierra, bueno, pues a ver quién lo hace. Casi que añadimos esas palabras al versículo. Eso es muy peligroso. And we have dared to even add words to this verse. And we have said that first we go to Jerusalem, and then to Judea, and then to Samaria, and maybe someone will go to the ends of the earth. So this is very dangerous that we are adding things to the word of God. Ya, porque no es así. No, la palabra no dice eso, ni la historia dice eso. So the word of God is not saying that at all, neither the history of the church. Entonces, eso realmente lo estamos adhiriendo para justificar nuestra falta de compromiso con la labor mundial que Dios está haciendo. So sometimes we use this as an excuse to not to do our part, our role in the global task that we have. Y se oye muy padre, se oye muy bonito. And it sounds good, it sounds nice. Primero esto, y yo soy mi Jerusalén, y mi Jerusalén son varias cuadras alrededor, o es mi ciudad, ese es mi Jerusalén, y no me voy a mover hasta que todos sean salvos. Se oye muy espiritual. And we say, yeah, first we're going to go to my Jerusalem, and it's like all these blocks around me, and we're not going to move out of here until all of these people are saved. So sometimes it sounds nice, it sounds even spiritual. Pero es mentira. But it is a lie. Hasta ahorita no hay una sola ciudad que haya sido totalmente todas las personas entregado a Cristo. La historia no lo dice así. Until today, there is not one city where all the people have been saved. So history is not telling us this. Yo creo que si Dios se hubiera esperado a que todos hubieran sido salvos en Jerusalén, nunca hubiera habido persecución y tal vez el cristianismo no sé cómo hubiera avanzado. If God would have waited until everyone would receive him in Jerusalem, we don't know how long that would have taken, and also we don't know if the word of God would have been everywhere else, and probably persecution wouldn't have come to Jerusalem. Porque estaban súper cómodos ahí en la iglesia todos les estaba yendo súper bien. Because all of them were so comfortable there, the church was doing well. Y estaba creciendo increíblemente. And they were growing rapidly. Claro que había persecución, pero se soportaba. There was persecution, but they could stand it. Pero fue increíble cuando empezó esa persecución y cuando las personas perseguidas se fueron fueron obligadas en Hechos 8:1 a salir de Jerusalén y se fueron a Samaria, se fueron a Judea, se fueron a Samaria. Acuérdense que Samaria era el lugar que los judíos no querían estar, era como, bueno, ahí fueron y el Señor empezó también, a través de los perseguidos, empezó a sembrar la semilla del evangelio en los corazones.
But it's interesting what happened in Acts 8:1, where all these Christians they had to leave, they had to run away, and they could they could plant the word of God in different parts wherever they were, wherever they were at. Entonces vemos que es inconsistente la idea de primero Jerusalén, después Judea, y si pues nos va bien acá, si todos se van a Samaria, y bueno, los últimos de la tierra, pues a ver quién los hace. Eso es totalmente inconsistente con la palabra y también con con la historia. So it is very inconsistent to say, oh, well, we first go to Jerusalem and then to Samaria and maybe then to, I don't know who, but maybe someone will go to the ends of the earth. You know, this is very inconsistent to what the word of God is actually saying and what we can see throughout history. Es muy importante, lo estoy insistiendo mucho en esto porque es muy importante, es la primera cosa que, el primer argumento que muchas veces nos dicen las personas que no quieren ser parte de lo que Dios está haciendo globalmente, sacan Hechos 1:8. And this is very important, and that's why I'm making a lot of emphasis, because the people that don't want to be part of what God is doing globally, they use this verse, they use Acts 1:8. Y es lo primero que dice. And this is the first thing they say. Sí. El año pasado estuve enseñando en un lugar y en una ciudad lejos y los pastores me confrontaron con esto. And last year I was sharing in another place and the pastors confronted me with this. Y fue muy interesante porque yo empecé a hacer solo preguntas al respecto. And it was very interesting. So I just did questions. I just asked questions with this. Había varios pastores y líderes de sus iglesias. There were many pastors and leaders of their churches. Entonces hice preguntas y les investiguen en Google cosas así, empezamos a ver, hice como unos 15, 20 minutos de preguntas que ellos respondieran y luego llegamos a la conclusión pues que no era consistente ni bíblicamente ni con la historia. So I just had 20 minutes of questions with them, and I gave them questions and they could search, they could Google, and we found out together that there wasn't consistency in what they were saying, neither biblically or historically. Entonces ellos estaban, de hecho, estaban ahí haciendo ese seminario porque querían ser parte globalmente de lo que estaba Dios haciendo. Sin embargo, es una idea que ha sido sembrada ahí. Ellos no estaban en contra de ser parte del trabajo global de Dios, sino sencillamente está esa cosa allí que ya fue sembrada desde hace tiempo. So they were actually interested in learning about what God is doing globally, but somewhat they had this wrong idea in their heads of something that it's being with them, it's been taught before. Entonces fue muy chévere ver cómo Dios desbarataba todas esas cosas en la mente de todos. Sus ojos se abrían cuando estaban investigando. So it was very nice to see how God was tearing down those walls, and how God was bringing understanding to them, and their eyes were being opened. Y es tan hermoso ver cómo Dios nos ama y quiere que seamos parte de lo que Él está haciendo de una forma global. And it's beautiful how God loves us and He wants us to be part of what He's doing globally. Entonces realmente es una responsabilidad, ¿verdad? ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es mía. So there is a responsibility, right? And who is this responsibility to? It's my responsibility. Entonces yo te voy a preguntar y no tienes que poner el micrófono, pero yo voy a preguntar y yo quiero que respondas. ¿De quién es la responsabilidad de llevar el evangelio a toda criatura? ¿A toda criatura? So I'm gonna ask you a question. You don't need to open your mics, your microphone.
But whose responsibility is to bring the gospel to every creature? ¿Quién es la responsabilidad? Who's responsible? Mía. Yo no. Así es. Así es. Entonces, y todo también eso es bíblico, ¿verdad? Entonces, vimos después ya que son las alianzas estratégicas, vimos que era cómo debemos entonces vemos que las alianzas estratégicas las alianzas, bueno, es forma de trabajar juntos, todos, la iglesia del Señor Jesús, las alianzas misioneras, los grupos organizacionales, todo es cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya nosotros somos seguidores de Jesús y necesitamos unirnos como para poder estar, pensar que sí es mi responsabilidad, tanto donde estoy, donde el Señor esté trabajando también. So what is strategic alliances? Is the work that we do together between churches, Christians, missionary organizations, missionary agencies towards the same goal. And even a person that comes to the Lord and becomes a believer can be part of this alliance. Entonces, es una herramienta. Las alianzas son una herramienta importante para llevar el evangelio a toda criatura. So these alliances are a tool that God uses to bring the gospel to every creature. Entonces, eso ya lo vimos. Entonces vemos, estábamos hablando cómo esto es una estrategia que se usa en todos los ámbitos del mundo, en el mundo social, en todos los ámbitos sociales en el mundo. So we were saying that these strategies are used in different areas or in different areas of in the world. Vemos que ahorita hay aliados, hay una división terrible, hay aliados entre las personas que están a favor de la guerra de Rusia en contra de Ucrania y otros que están aliados con Ucrania y no vamos a discutir eso, no estamos aquí para hablar de política. We also can see that there is allies, like some that are for Russia and against Ukraine, and the ones that are for Ukraine and against Russia. But we are not going to talk about politics now. Pero sí de ver el lado de aliarse. El punto importante de aliarse es que nos hacemos más fuertes. But the point here is that when we do alliances, we become stronger. Para poder lograr el objetivo. So that we can achieve the goal. Y en este caso, el objetivo que tenemos es llevar el evangelio a toda criatura. And in our case, our goal is to bring the gospel to every creature. Bueno, ahora vemos estrategia. ¿Qué es una estrategia? What is a strategy? La estrategia quiere decir un plan de batalla para derrotar al enemigo. So a strategy, it's a battle plan to defeat the enemy. Muy bien, entonces vemos que la estrategia realmente es un plan, plan completo. So the strategy is the complete plan. No es necesariamente las cosas pequeñitas, ¿verdad? Los detalles chiquitos, es más ver el plan completo. ¿Cómo vamos a hacer para poder lograr esto? But the strategy is the master plan or big plan. So they agree like how we do to achieve this. Y después vemos la visión, ¿verdad? We also have the vision. La estrategia necesita una visión. Every strategy needs a vision. Porque una estrategia sin visión, pues no va a durar mucho. Because a strategy without a vision is not gonna last. Y en nuestro lugar, la visión que nosotros tenemos no es de nosotros, viene de Dios. And the vision that we have, it doesn't come from us, it comes from the Lord.
No es como la estrategia de plan que están tomando ahorita la guerra en Ucrania. It's not like the planned strategy that they are using, to defeat Ukraine. Pero eso es totalmente nacido del corazón del hombre, del ser humano. Those plans are born from the human's hearts. La visión que nosotros tenemos viene de Dios. The vision that we have, it comes from the Lord. Porque si no fuera de Dios, ustedes no estuvieran haciendo el sacrificio de hacer esta escuela. Because este seminario. if this wouldn't come from the Lord, you wouldn't take the sacrifice. You wouldn't make the sacrifice to take this seminar. Porque ese es un plan más allá. Because this is a plan that comes from above. No, si nosotros vemos de una forma mentalmente humana, pues no nos sirve de nada esto. ¿Qué me beneficia a mí? Because if we would see this with our human minds, we will think that these lessons don't bring me benefit, my own benefit. Pero como nosotros reconocemos que esto viene de Dios, But because we know that this comes from God, es un honor ser parte de esto. and it is an honor to be part of this. Porque la visión viene de arriba. It's because this vision comes from above. Entonces, para mí es un honor ser parte de esto, que el Dios que hizo todo el universo esté diciéndome que yo lo haga. So to me, it is an honor to be part of this. The God of all universe is asking me to do this. Entonces, el plan que nosotros tenemos, la visión que nosotros tenemos es la salvación. So the plan and the vision that we have is the salvation. Cualquier cosa que estemos haciendo, cualquier cosa que estés haciendo ahorita en la iglesia, parte de tu trabajo, el plan general, el objetivo principal, la visión de Dios es que todos sean salvos. So whatever you're doing in the church or wherever you are, we can see the plan of God is that He wants that everyone will be saved. Y a pesar de esta generación perversa. And even though, even though we have this perverse generation. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos escenarios de la lucha en contra del mal. So we have here some sceneries against or fight against evil before our eyes. No sé cuál sea tu derredor. ¿Cuál es el escenario del mal que está a tu alrededor? I don't know what is in your surroundings or what is around you or the evil that is around you. Yo quiero que tomes 2 minutos y anotes. ¿Cuál es el escenario a mi alrededor sobre ese escenario de maldad, escenario perverso de tu alrededor? En Ucrania ahorita son el miedo a las bombas, la gente los está bombardeando, ¿verdad? En mi persona es realmente pues muchas cosas, pero es todos los inmigrantes que están sufriendo bastante a la hora de cruzar fronteras, es a la hora de cruzar fronteras. El martes, hoy que es, el martes, hoy hace 8 días, en la frontera de México y Estados Unidos, balacearon a muchos carros que iban cruzando la frontera, los del cartel, o sea, son cosas pesadas que están pasando, son escenarios perversos. So I'm going to give you 2 minutes for you to write down what is the evil that you see around you, like what are the sceneries that are evil around you. Like about a week ago in the border between the US and Mexico, there was a shooting, and it was the shooting was made by the cartel. So there was like a massacre there, and this kind of evil things sometimes can happen. Nadie murió, gracias a Dios, pero sí tiraron a todo lo que eran los carros. Okay, carros so de Estados Unidos.
No one died, but they broke the cars. Entonces, por favor, toma 2 minutos y escribe cuál es el escenario en el que tú estás, que es de maldad, que está delante de ti y que tienes que lucharlo. So I want you to take 2 minutes and write down what is the scenery that you have in front of you, the evil that you need to fight every day. Muy bien, si ya lo escribiste, yo quiero que tomemos unos minutos para orar. Tomemos unos minutos, vamos a presentar lo que escribimos delante de Dios. Ahí donde estás. Presenta. If you already wrote it down, we're gonna take a time to present this before God. Tal vez tú ya lo hiciste, pero vamos a hacerlo en conjunto, como escuela, como ya, grupo de estudiantes. So maybe you already wrote it down. So we're gonna do this together as a school. Y vamos a poner delante de Dios y vamos a orar. Yo voy a orar y ahí donde tú estás también ora. Vamos a presentar, decir, mira Señor, esto es la situación que estamos viviendo. And we're gonna pray. We're gonna say, God, this is the situation that we are living in. Señor, estamos delante de ti. Lord, we are before you. Tú conoces nuestra situación, You know our situations, pero queremos presentarla delante de ti escrita. but we want to show them to you in a written way. Queremos pedir, Señor, que tú nos abras los ojos espirituales We want to ask you, Lord, to open our spiritual eyes para que podamos ver cómo miras tú esta situación. so that we can see with your eyes how you see the situation. Y también que nos guíes a saber cómo quieres que nosotros seamos parte de esto. And that you will guide us how you want us to be part of this. Señor, levantamos delante de ti aún a nuestra familia. Father, we lift up in front of you also part of our family. Pedimos protección We ask for your protection por nuestra base, por nuestra iglesia, también que nos protejas. for our base and our churches, that you will protect us. Pero que también abras puertas para que nosotros seamos parte de lo que tú quieres que nosotros seamos parte en esta situación. But that you will also open the doors so that we can know what is our part in these different situations. Ayúdanos a ver el fruto de esto, Señor, de lo que tú vas a hacer en esta situación. Help us to see the fruit of what you want to do in these different situations. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Entonces vamos a ver algunas de las situaciones que vemos en nuestro alrededor, ¿verdad? Una de las cosas que están pasando muy fuertemente con todo el grupo de personas en masa que se están moviendo de una parte a la otra en todo el mundo. So we're going to see the different evil sceneries that we have around us. And one of the things is the big groups of people that are moving from one place to another. Eso es un fenómeno que se ha dado de un poquito más de 5 años. Siempre lo ha habido, pero se hizo enorme de 5 años para acá. So this is a new phenomenon, like it's been maybe 5 years ago.
Like we had it before, but it hasn't been this massive. Los gobiernos no saben qué hacer con ello. Governments don't know how to deal with this. Los países, incluyendo los Estados Unidos, están totalmente saturados de gente que no saben cómo, no tienen los recursos económicos, aunque sea Estados Unidos, para apoyarles. So countries like the US, they don't know how to deal with this. Even countries like the US don't know how, they don't have all the finances to help people in these situations. Entonces la infraestructura de los países que reciben todos estos grupos está quebrada. So the infrastructure of these countries that receive this kind of people is already, it went broke. Es muy interesante ver. Entonces hay muchas otras cosas moviéndose alrededor de esta gente que se mueve, que está cambiando de país. And there is other things moving underneath with these people that are moving countries, moving nations. Como tráfico humano. Like human trafficking. Y lo digo yo por experiencia aquí en México. And I say this with experience from here, from Mexico. Es algo muy fuerte. O sea, hay muchas cosas pasando con la gente que quiere buscar una mejor vida, pero hay gente mala alrededor y están pasando cosas con tráfico humano. So there is people that want to have a better future, but at the same time, there is other people moving around them and bad things are happening. Entonces tenemos ya reuniones grandes a nivel internacional. Hay una organización que se llama TIP. And we have big international gatherings around this theme, and there is an organization called TIP. Y ellos se están reuniendo para ver cómo solucionar este gran problema. And they are gathering together to work out together how to solve this problem. Es algo grave y esto estamos hablando una reunión el 15 de junio de este año. And this is about a gathering that happened in June 15. Creo que fue en Washington, si me acuerdo de leerlo, pero es algo internacional y están tratando de ver cómo solucionar este gran problema. So this is something international, and they are trying to solve this problem together. Entonces, vemos este problema. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? So we see this problem, but what are we doing as a church? ¿Acaso tal vez se está orando por esto? Are we maybe praying for this? ¿O sencillamente escucho noticias y lo ignoro? Or we just listen to the news and we just ignore them? O me vuelvo política y empiezo a ver el por qué sí, por qué no, y tomo un lado acá y no me tomo el otro lado y soy parte de esa política enfermiza que divide. Or maybe I see it with my political eyes, and I take sides and I just become part of those group of people that just see things politically and just stays there. Y no estoy diciendo que es malo eso, yo creo que es bueno ser parte de eso, no estoy diciendo que no, que la política es mala, no es para nada lo que quiero decir. And I'm not saying that politics are bad, I'm not saying that at all. Pero sí, ¿cuál es nuestra labor como cristianos, como agentes de cambio de parte de Dios, para ayudar en esto espiritualmente? But what is our part as Christians, as agents of God? Lo último, para ser agentes de cambio en esta situación. To be these agents of change in this situation. ¿Qué podemos hacer? What can we do? ¿Qué lado voy a tomar? O sea, ¿qué lado? ¿Qué es mi posición en esto, yo como persona? What is my position in this, me as a person? En esta situación global en el mundo. In this global situation. No es nada más mi parte de aquí. It's not anymore just about my little part.
pero es en qué es lo que Dios está haciendo en esta situación y cómo yo voy a ser parte de esta situación como agente de cambio de parte de Dios. But this is about what is God doing about the situation, and what is my part on what God is doing to bring change in the world. Conocí una chica hace unos 3 años, yo creo, I met a girl like 3 years ago, y estábamos hablando de ella es es mexicana de una ciudad con frontera en Guatemala, es del sur de México, que es frontera con Guatemala. she's from the south of Mexico, that it's near the frontier with Guatemala. Entonces, ella vive en esa ciudad que es frontera, pero su iglesia da justo a la frontera. La iglesia está frente a la frontera. So she lives near the border, but her church is very much almost on the border. Entonces ellos miran la gente que pasa bien y todo de la iglesia. So the church people, they can see the people that come in and out of the nation. Entonces ella me estaba platicando cómo había tanta gente cruzando, que había gente no solamente de Centroamérica, de Suramérica, también había gente de África, había gente de muchas partes del mundo cruzando. So she was telling me how they could see people not only from South America or Central America crossing the border, but also people even from Africa and other parts of the world. Y entonces yo le dije, ¿y qué está haciendo la iglesia? And I asked her, so what is the church doing? Dime la experiencia que yo estaba esperando que me diera experiencias de evangelismo, algo yo quería saber, tenía muchas ganas supuse que estaban haciendo algo, ¿verdad? So I wanted to hear their experiences with evangelism. I supposed that I was thinking that they were doing things already. Y ella se quedó como, ¿cómo? And she was like, what? Dije, ¿están haciendo evangelismo? And I said, oh, you're doing evangelism, right? Y ella dijo, no, And she said, no, porque los hermanos, algunos no están de acuerdo en que gente esté cruzando. because some of the brothers from the church, they don't agree with that people should be crossing these borders. Entonces, no estamos haciendo nada. So we are not doing anything. Y entonces pensé, ¿y no piensan ustedes que Dios los puso ahí estratégicamente para evangelizar, para abrazar, para amar, para llevar el evangelio a esas personas que tal vez necesitan escuchar de él? And I asked her, don't you think that God put you guys there with a purpose so that you can love, care, and bless the people that are coming through the borders? Y le dije, invítame a hablar a tu iglesia. Quiero hablar en tu iglesia, quiero animar a la gente. And I said, can you invite me to share in your church? I would like to share with your church. Normalmente yo no me invito sola, Usually, normally I don't invite myself. pero esta vez tenía tantas ganas de ir y decir, ustedes están en un lugar privilegiado con un propósito. But this time I really wanted to tell them, you are in a privileged place with a purpose. Y yo quiero ser parte de eso también. Or because of a purpose, and I want to be part of that too. Pero no lo miraron así. But they didn't see it that way. Parece que escogieron ver realmente de una forma política. Entonces empezó a haber división. It seems like they chose to see this situation with political eyes, so there was division and disagreements. Y por eso estaba parando el fluir del Espíritu Santo para la salvación de la gente. And that was stopping the flow of the Holy Spirit to salvation of the peoples. Y entonces nosotros cuando sucede eso no podemos ver la visión de Dios para mi alrededor, pero también la visión de Dios para el mundo global. Because when that happens, we cannot see what is God's plan for my surroundings, for the people around me, but also we cannot see what is God's plan for the world. Entonces yo los invito a orar por este grupo, por estas situaciones que están pasando en el mundo,
Lo primero es orar. ¿Por qué no orar? ¿Verdad? So I want to invite you to pray for these different situations that are happening in the world, because the first step is to pray. Y tal vez el Señor nos guíe o tal vez sencillamente el Señor nos ponga a orar por alguna situación, que el Señor alcance a las personas para salvación, que es la visión principal que viene de Dios. So probably God will guide us towards something that He is doing, that it's His vision, to save people of the world. Entonces vemos algunas otras situaciones también que están sucediendo globalmente. Voy a hablar una vez más, una cosa más antes de terminar y irnos al break. We also are going to see another thing that happens globally. Entonces, una de las cosas que están empezando, puedo hablar por Estados Unidos y yo creo que ya había empezado en Europa y están parándolo, es tratar de cambiar las leyes de las escuelas, escuelas de niños de primaria, kinder, secundaria, que quieren cambiarse el sexo y darles medicamentos para cambiar hormonales, todo es cuestión de hormonas, sin que los padres, sin necesitar el permiso de los padres, hacerlo en los colegios. So one of the things that were happening already in Europe, and they want to bring it to the US, is that they want to allow kids to change, do like a transition of sex, even using medications, without the parents' permission. Entonces, esto es algo que empezó en Europa y yo creo que ya vieron como problemas de salud en las criaturas que pudieron hacer eso, pero igual es una ideología y están tratando de cambiar en las escuelas. So this is something that it's been done in Europe already, and many kids have gone through this, and after this, they had health issues, health problems. But even with all of this, they keep pushing this ideology in all the US and other parts of the world. Quitarle la autoridad que Dios le dio a los padres sobre sus hijos. They want to take away the authority that God has given to the parents over their children. Ya no solamente contaminarlos en su mente, pero también darles hormonas, darles medicamentos para que cambien su sexo. They want to poison not only their minds, the minds of the kids, but also they want to poison their physical bodies, without the permission of their parents. Entonces, esta es otra situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quejar nada más? So this is another situation. And what are we going to do about this? Are we going to complain only? Vamos a decir todo lo que tenemos que hacer en Facebook o Twitter. Are we just going to write down and say everything we are going to say, like on Facebook or Twitter? O vamos a parar y decir, Señor, ¿cómo puedo hacer esto? Y orar. Or we're going to stop and pray and ask God, what am I going to do about this? Podemos empezar a orar en vez de, no estoy diciendo no decir, no estoy diciendo que quitar la libertad de expresión, no estoy hablando de que no tienes que decir, pero espiritualmente, ¿qué vamos a hacer? So I'm not saying that you shouldn't talk about this or write it down or say it or share it, but we need to think what are we going to do about this spiritually? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esto? What is what God wants us to do about this? ¿Será que hemos preguntado o solamente nos hemos tomado el lado político? Did we ask this question to God, or we just took sides on this situation? Muy bien. Entonces vamos a seguir, pero creo que es tiempo de descanso, ¿verdad? 10 minutos. Sí, correcto. Gracias, Rosita. Hacemos un break de 10 minutitos y regresamos. Muy bien. So we're going to go on break for 10 minutes and then we come back.
Muy bien. Vamos a iniciar la segunda parte. Muy bien, seguimos entonces. Continuamos. Gracias. Muy bien, entonces estamos viendo situaciones que están afectando el mundo globalmente y que tenemos como una tendencia nosotros como seres humanos a tomar posiciones que tenemos la libertad de hacerlo, pero que a veces necesitamos más ver qué estás pensando Dios tú y cómo puedo ser parte de tu plan. Now, can you silence? Thank you. And just so the teacher is saying that so there is things that are situations that are happening in the world, but sometimes we just take sides on these different situations, and we don't go to God, and we don't ask God, how do you see this situation, and what is my part on this? Entonces, como cristianos, como seguidores de Jesús, nosotros tenemos realmente que movernos un poquito, tal vez más ampliamente y ver lo espiritual. ¿Cómo puedo yo ser parte de lo que Dios está haciendo allí en ese momento? So as Christians and as Jesus followers, we need to ask God, what is happening? What are you doing? And how can I be part of this? Emocionalmente podemos nosotros tomar decisiones basadas en lo emocional y decir, sí, voy a hacer esto. No, necesitamos parar y ver cómo podemos también espiritualmente influenciar y cuál es el plan de Dios para salvación en esta situación. So we need to stop and pray and ask God, what is God's plan to work on this specific situation? Entonces, como pongo aquí, es más que una batalla. El plan es derrotar al enemigo. So this is more than a battle. The plan is to defeat the enemy. Y claro que no lo vamos a poder hacer en nuestras propias fuerzas porque no es algo político meramente. And we are not going to be able to do this by ourselves, because this is not something that is only political. Es espiritual también. This is spiritual. Y necesitamos tomar la guianza del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo que nos ha dado, como dice en Hechos 1:8, para poder influenciar el mundo que el Señor quiere que hagamos. So we need to make alliance with the Holy Spirit and to receive His power, so that we can make these changes in the different parts where God wants to work on this. Porque nos dimos cuenta ayer que el poder que el Espíritu Santo nos da, que el Señor mandó el Espíritu Santo para nosotros poder llevar el Evangelio, no para nosotros ser poderosos. Because God sent us the Holy Spirit so that we can preach the gospel. This is not for us to just be powerful. Entonces vemos aquí, en esta parte de aquí, ¿verdad? La imagen completa en misiones es mirar a través del margen de Dios como referencia e implementándolo con acciones conectadas con el plan general de Él, que es la salvación. So the whole picture in missions is to look through the margin of God as a reference and implement it with actions connected with the overall plan of Him, which is the salvation. Por favor, escriban esto. Si no voy a seguir hasta que podamos escribir esto. Eso es muy importante. Please write down this. This is very important. O hagan una captura de pantalla. You can take a screenshot too. Es muy importante que nos demos cuenta que hay un plan de Dios detrás de todo esto. So it is very important that we see that there is God's plan behind all of this. En todo este movimiento de masa humano en estos últimos años, es tan interesante ver cómo el Señor se ha movido para salvación a gente que viene de lugares donde es súper difícil evangelizar. So it is very important to see, even in all this movement or moving of people, like masses of people passing through the borders, to see that God wants to bring salvation to these people, and most of these people come from parts of the world that are unreached.
Y yo tengo 20 años escuchando gente orando por esa, acá en Latinoamérica, gente orando por esas partes de difícil acceso. And Para I have 20 years listening to people praying for those peoples that live in these nations of difficult access. Y que el evangelio es que si dices la palabra Jesús ya es como lo peor que puedes haber dicho. You know, in places where saying Jesus is like the worst thing you could say. Pero ellos están viniendo para acá. But these people are coming to us. Y ha habido un movimiento de oración como por 20, 25 años al respecto de las iglesias de este lado del continente. And there has been a prayer movement for 20, 25 years from the churches that are on this side of the world. Orando por ese tipo de lugares de difícil acceso para el evangelio. Praying for these places that are of difficult access to the gospel. Pero ahorita que están llegando aquí, estamos tomando posiciones políticas que no están llevando el evangelio a estas personas. And now that they are coming to us, we are just seeing these things politically, and we are taking sides, and we are not reaching them out with the gospel. Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y ver que tenemos la oportunidad, que tal vez el Señor está trayendo a estas personas porque yo necesito mostrarles el amor de Cristo y hablarles sobre el evangelio. So we need to open our eyes and see that God is bringing these people so that I can share with them the gospel and the love of God to them. Y es muy interesante si nosotros pudiéramos tomar la posición de una batalla espiritual y darnos cuenta que debemos como seguidores de Jesús ser ese agente de cambio. If we could see and if we could realize ourselves that we have these opportunities and that we can be these agents that are causing change. Perdón, Rosita, hay alguien que tiene pregunta. ¿Quieres que la responda ahorita o No que sé, la escuchemos ahorita? no sé, depende de ti. Está bien, vamos a escucharla, si se trata de esto de ahorita. Godwin, go ahead with your question. Open your microphone. Yes, I have a question. I want to ask a question. Yes, Okay. please. Yeah, there was a place you said there's something about where the people in the government is trying. Vilma? Say it again, Godwin. Godwin, go ahead. Es que se cortó, yo creo, Vilma. Tal vez debería to teach kids on how to transgender. That a true Christian will be in the government and passed into law. Is there no government in the Christians in the government in those European parliaments? It's a question I want to ask. Is there no true Christians there? Your question is about government, you said, Godwin? You have some Christian in the government or something like that? Yes. I see that the Christians don't engage in politics. Ajá. Él dice que los cristianos no deben estar envueltos en política. Yes. ¿Sabes qué? ¿Será que puede escribir la pregunta en el chat, por favor? Porque se cortó bastante. Ajá. Lo que él estaba tratando de decir es que si está bien que las personas cristianas participen en el gobierno, en la política. Claro que sí. So if your question was if Christians should get involved in politics, the answer is yes. And if your question is more than that, you can write it down on the chat, please, because we couldn't hear you well. Yeah. I'm sorry, brother, we could not understand the complete question. If you could write it down on the chat, that would be a blessing. Thank you. Hola. Sí. Sí, Argentina.
Quería preguntar, bueno, en realidad la pregunta es justamente por eso, por ver si podemos participar en la política. Por años me habían dicho que no, que eso no es para los cristianos, pero yo he visto gente que fueron de influencia en ese sector y la verdad que ahora con lo que están diciendo me anima mucho más a seguir. So the question that I have is that can Christian get involved in politics? Because for many years I heard a no, that we shouldn't get involved in politics. But I've seen people that are working in those areas and they are making an impact. Ya, hay algunas áreas, bueno, la política es una de las áreas de influencia para los cristianos. The politics are a sphere of society that can be of influence for the Christians. Que debemos ser influencia. We should be an influence. We should be influencing on that area. Y yo creo que muchas iglesias o cristianos no quieren que los cristianos sean parte de eso porque hay mucha corrupción, porque hay muchas tentaciones y muchos cristianos han caído, bueno, no vamos a hablar de eso, pero hay mucha tentación y muchos han caído en las tentaciones. And I think many churches or even agencies or organizations, they have discouraged Christians to go onto this area because there is so much corruption and temptations. Y yo creo también que parte de tanta corrupción es porque nosotros como cristianos no hemos tomado esta oportunidad de influenciar la política a través de los ojos de Dios. And I think that part of this big corruption that there is in this area of politics and government is because we as Christians, we haven't done our part. We haven't gotten involved on this area. Y yo creo que el Señor está levantando personas para ser parte de influenciar con el Señor a través de la visión de Jesús. A través de la visión global de Dios en nosotros como cristianos, debemos influenciar esta área de influencia que es el gobierno. But I know that God is raising up people to influence in this area, which is politics or government. But this with the vision of God, with God's help. Necesitamos realmente orar y decir, Señor, ¿quieres? En este caso, el hermano Mario, ¿verdad? Tienes que orar y decir, Señor, ¿cómo puedo yo ser luz en ese lugar? No que me apaguen la luz, sino que esté en mí, sino yo ser tu luz en ese lugar. So in this case, Brother Mario has to pray and say, God, how can I be the light in that place? Not that they will turn off my light, but how can I be a light in that area? ¿Cómo puedo traer la luz de Cristo en el área de gobierno? How can I bring the light of Jesus in the area of government? Aquí en México yo también crecí así, decían que no era bueno que los jóvenes cristianos estudiaran para nada político. Here in Mexico, I grew up the same way. They used to say it is not good that the young people will study on these professions that are related to government. No es bueno. Eso los jóvenes cristianos no pueden, no deben, porque es demasiada tentación. They say young Christians shouldn't study this. They shouldn't because there is so many temptations there. Pero también al mismo tiempo íbamos y hacemos evangelismo en lugares, en zonas rojas con mucha prostitución y drogadictos y todo. Íbamos y hacemos evangelismo y Dios obraba de una forma increíble. And at the same time, we used to go and do evangelism in the red zones or red areas where there was prostitution and drugs. And God will work in those situations in wonderful ways. Y vimos gente salvada de jóvenes, yo era jovencita, iba a las zonas rojas para hacer evangelismo aquí en la ciudad. And we saw people saved. And me as a young lady, I went to those places to preach the gospel.
pero también teníamos miedo y no queríamos que los jóvenes estudiaran para ser abogados. ¿Cómo? Pero al mismo tiempo no querían que estos mismos jóvenes que estaban evangelizando allá estudiaran para ser abogados. But at the same time, they were afraid and they didn't want it, for these young people to go and study to be lawyers. Entonces es una desconexión. So there is a disconnection here. Y lo que podemos ver es que no estamos mirando hacia arriba. Señor, ¿cuál es tu visión en esta situación? ¿Cómo puedo ser parte de yo? ¿Cómo puedo yo ser parte de esto en esta área de la sociedad? And we are not looking up, but we should look up and see, put our eyes on the Lord and ask him, God, how can I be part of what you are doing on society, of what you want to change, the change that you want to bring to society? Señor, ¿quieres que sea a través de mí? Lord, do you want to do this change through me? Y cuando nosotros tenemos los ojos puestos en el Señor, vamos a poder ser más fuertes y poder ver lo que Dios quiere que hagamos en esa área de la sociedad que es la política, y decir, Señor, empecé a verla con los ojos de Dios para traer el plan general, que es la salvación. But when we put our eyes on him, then we are able to see what is God's plan, and we are able to move according to God's way. Mario, ¿estoy contestando tu pregunta? Am I answering your question, Mario? Sí, la verdad que está muy claro y me abrió un poco más el panorama. Muchas gracias. De nada, gloria a Dios. Yo creo que el Señor está levantando la iglesia. Escúchenme esto, el Señor está levantando la iglesia para ser parte de traer la visión de Dios a través de la iglesia en lugares oscuros, tales como el gobierno, tales como la política, tales como la educación. La educación está totalmente siendo bombardeada. Y a mí, yo soy educadora, yo soy profesora, y en al momento que yo era profesora, no podíamos orar, ¿verdad? Dentro de los locales, pero no estaban siendo tan atados como ahorita en este momento. So God is raising up people from the church to go into these different areas on politics, government, and even education, because like in the past, like when I was a teacher, maybe sometimes we couldn't pray, but now it's even worse. You cannot talk to kids about the gospel. Está siendo atacada directamente toda el área de la educación. All this area of education is being under attack. Okay, so la pregunta de él So God's question is si hay gente que no son verdaderamente cristianas en gobierno, en las posiciones de gobierno, en los países europeos que están permitiendo las enseñanzas a los niños de cambio yo no puedo decir si una persona es verdaderamente cristiana o no. No creo que tengo, no conozco las personas que han estado haciendo, no sé si son los cristianos que han tomado estas decisiones. Para responder la pregunta del hermano, ¿quién fue? Godwin. So I cannot say that they are not true Christians because I don't know the people there, and I don't know if they were Christians, the ones making these decisions. No todas las personas en los países cristianos son cristianas. Not all the people in the Christian nations are Christians. Y ese creo que es la mentalidad que a veces se tiene diciendo, bueno, es Estados Unidos, es un país cristiano, la mayor parte son cristianos, todos son cristianos. And sometimes we make this mistake. We think because it's the US and most people are Christians.
maybe all of them are Christians and the decisions are made by Christians, but this is not true. This is not what's happening. Y lo mismo es en Europa. And the same in Europe. Entonces, yo no sé si las personas que tomaron esta decisión son cristianas o no. So I don't know if the people that made those decisions are Christians or not. Pero se están tomando esas decisiones. But people are making these decisions. Y poniendo esta perspectiva en un lado, quien esté tomando la decisión. ¿Cómo? Y quien esté tomando la decisión o no, lo pongo en un lado. And whoever is making this decision or not, Si son verdaderos cristianos o no. whether this person is Christian or not, I put this person on a side. Y yo digo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? And I say, Lord, what do you want me to do? Vilma. Lo que veo es que los países como los países de Europa y Estados Unidos están alejándose de Dios. What I see is that nations like Europe and the US are walking away from the Lord. Ellos, en un principio, como los reformadores, eran cristianos y reformaron la política en Europa. In the beginning, they were the ones, ¿cómo dices reformadores? Los grandes reformadores. Reformers. As the reformers, ¿puedes decirlo de nuevo, Vilma? So that in Europe, there was like reformers like Martin Luther, others. They were like changing European political. But right now they are away from the Lord. So it's like, por ejemplo, ellos están lejos de Dios y ahora sus políticas son en contra de los principios cristianos. So now they are walking away from the Lord, and their laws are not reflecting against Christian principles. Y quizás eso puede, no sé, decirle a Godwin, porque ellos hacen que pues los niños cambien de género, porque ellos eso no está a favor de los principios cristianos, ¿no? Sí, puedes traducir eso y luego yo quiero comentar una cosa más. So I think like Europe and also in the US, when we have not to talk about Jesus in the school, so it's like, because people who are not true Christian, they are in the high position of leadership in those countries, and also like, because what happened, because the Christians were so passive, they don't do anything, porque los cristianos eran muy pasivos y no hicieron nada y el mal seguía creciendo, ¿no? Muy bien, gracias, Vilma. Una de las cosas importantes que tenemos que ver en países que no, o sea, países, por ejemplo, de África o de India o aún Latinoamérica. So one of the things that we need to see in nations like Africa, India, or even Latin America. Entonces vemos que es una cosmovisión, es una forma de mirar las cosas. We see that this is a worldview, a way of seeing things. Por ejemplo, en Latinoamérica, la mayor parte de la que están en política son católicos. Like in Latin America, most of the people in politics are Catholics. Entonces, los gobiernos son normalmente unitarios, entonces el presidente hace decisiones. So the president makes decisions. Normalmente son unitarios, el presidente tiene la mayor parte de la autoridad en la política del país. And the president is the one that has the power to make decisions politically on the nation. En países musulmanes son normalmente los musulmanes que están en posición y no estoy hablando generalmente. Puede ser que en algunos sí, en algunos no, algunos más, algunos menos, pero ya sea que
o en India, los hindúes están totalmente, los que están en gobierno están profesando su religión y a raíz de eso están tomando las decisiones. But in other countries, other nations, like Muslim nations or Indians, or in India, the Hindus, they are the ones in power and they are the ones making their decisions, but they have a religion, and with that worldview, they are making the decisions. En países en Europa y en Estados Unidos no es así. In countries like Europe or the US, it's not like that. No, el gobierno no es totalitario. The government is not totalitarian. Entonces hay muchas personas que toman las decisiones. And there is lots of people that take these decisions. Entonces, y estas personas están tratando de sacar a Dios y no quieren ninguna religión y están poniendo obviamente ideologías erróneas que son en contra del plan moral de Dios para el ser humano. And these people are trying to take God out of these positions, and they try to make their decisions without God. Entonces no están pensando en religión como en nuestros países, el catolicismo o el hinduismo o el islam. No es así. So they are not thinking about religion. They are not thinking like in other nations where there is Catholicism, Islam or Hinduism. Están tomando decisiones tratando de quitar a Dios y que no haya religión alguna para tomar decisiones. They are trying to make decisions without taking God in mind. Porque aunque digamos es Alemania o es Inglaterra, ellos no quieren la religión. Entonces no se está tomando decisiones basadas en él es cristiano, entonces es buen cristiano o es mal cristiano porque toma esa decisión. No es así, es diferente cosmovisión. So in places like Germany and England, it's different. They don't consider God in making decisions. Entonces la cosmovisión que ellos tienen es muy diferente. So the worldview that they have is different. Y por eso no podemos tomar la posición de decir si es cristiano o no es cristiano, porque la forma de tomar decisiones no es basada en religión y definitivamente están sacando a Dios de eso. So we cannot say this is Christian or it's not Christians because they are not taking decisions that way, but the decisions that they are making are not from God. Y están destruyendo esta generación. And they are destroying this generation. Entonces no quiero decir que esas personas son cristianas, es que si están tomando esas decisiones no son cristianas, no son ni buenas ni malas, no son cristianas. And what I'm saying is that these people that are making these decisions, they are not Christians. It's not about being good or bad Christian, they are just not Christians. No profesan religión. They don't have a religion. Aunque en el Google encontremos que Alemania es un país principalmente cristiano. Even though we could see in Google that Germany is a country that is mainly Christian. No, la verdad es que son nominales, o sea, no tienen el nombre, mas no son seguidores de Jesús. The truth is that they just have the name. They are like nominal Christians, but they are not true believers. Y entonces con esa cosmovisión podemos ver la situación de países como Estados Unidos y países en Europa. So we can see this same situation happening in places like the US and Europe. Y entonces afirmo lo que dice Vilma, la iglesia tiene que despertar. So I affirm what Vilma was saying, that the church needs to wake up. Okay. Me encantan estos temas, me gustan mucho porque creo que es lo que está en nuestro corazón, en nuestra mente y podemos hablar sobre el asunto libremente. I love these themes because it's something that is in our heart, our minds, and we can talk about this freely.
Me gusta bastante. Realmente quiero terminar este comentario diciendo, necesitamos otra vez voltear a Dios y decir qué puedo hacer al respecto. Aunque los demás no estén haciendo las cosas como pienso, a veces ni yo lo hago, yo necesito mirar a Dios y decir, Señor, ¿qué se puede hacer en esta situación y cómo puedo ser parte de tu plan a nivel global? So what we can do here is just to look up to God and ask him, God, what is my part on this? Or what are you doing and how can I be part of what you're doing here and globally? Entonces, ¿cuál es una estrategia? So what is a strategy? La estrategia es invocar el nombre del Señor. And a strategy is to call on the name of Jesus. Y para que la gente sea salva. So that everyone will be, so that the people can be saved. Entonces, ¿qué es la estrategia? Dice la palabra del Señor, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. So what is this strategy that the word of God is telling us is that whoever calls on the name of Jesus will be saved. Será salvo. Will be saved. Será salvo. Will be saved. Entonces nos damos cuenta que realmente el Señor quiere que la gente llame a su nombre. So we can see here that God wants the people to call on his name. Y el nombre de Jesús es tan poderoso, lo hemos visto en nuestras iglesias. Cuando nombramos el nombre de Jesús, cosas suceden en lo espiritual. The name of Jesus is so powerful that when we call on the name of Jesus, things are happening that are even supernatural. Y entonces está la promesa de la palabra que aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. So we have this promise in the word of God that says, whoever calls on the name of Jesus will be saved. Tenemos 20 minutos. Vilma, ¿quieres que hagamos preguntas? Sí, está bien, Um, como quieras. A ver, ¿hay alguna otra pregunta al respecto? Si no, para seguir. Tengo 20 minutos más, un poquito Do we menos. have any questions here? Otherwise, I can continue. We have 20 minutes. Yo tengo una. A ver. Aló. Bueno, yo escuché la pregunta del hermano de África y de Argentina acerca de si los cristianos pueden hacer política, participar en política. So I was listening the questions that my brother from Africa and from Argentina were making before, that if Christians can be part of politics. Y luego la explicación suya. And then your explanation. Y me parece que esas preguntas son de hace 40 años atrás. And I think those questions are since 40 years ago. Cuando se pensaba en iniciar en la política un cristiano, un pastor que se iba a corromper o eso. When they thought that if a Christian pastor wants to go on politics, that person will corrupt himself or will get lost. Pero ya eso ha avanzado y ahora vemos que hay agendas de gobierno. But now that has passed, and now we see that there are agendas, like the government has have agendas. Y vemos una clarita delante de nosotros que es claramente el cambio de sexo de niños y otras cosas que nos parecían hace unos años que no íbamos a ver, increíble. And now we see things like the gender transition that they want to bring, that we thought years ago, we thought we will never see this happening. Ahora yo creo que se ha de ser más frontal. Ahora yo creo que no se debe pensar en que si se va a corromper o no, si el cristiano debe participar en política, no. So now I think we shouldn't even think if this person is gonna corrupt himself, or if a Christian should go or not onto this area of government. Ahora hay agendas claras y definidas para ir contra la sociedad. Now there are agendas that are defined and they are very clear that they want to destroy society.
y yo estuve en la iglesia en un conversatorio misionero I was on a church on a missionary gathering que se hablaba acerca de la participación de la iglesia cristiana en la reunión de la ONU con that they un were- voto ¿Puedes decir de nuevo? Esa parte de la... La que, la que, ONU. que tenía así una participación, por ejemplo, en Cartagena de India, en la reunión de la ONU, la iglesia cristiana fue invitada, también la iglesia católica, y participaba con un voto. So the Christian church and the Catholic church were invited in one of the meetings of the UN, UN, United, yeah, Ujú. in the Asian- UN. Disculpa, Ajá. lo que él They quiere were decir invited, es Organización de las Naciones Unidas. yeah, they were, Esto está abreviado. Ok, entonces, un momento, Manuel, no termines la traducción, sorry, perdón. So what he's saying is that leaders from Christian and Catholic churches were invited to the gatherings of the UN to vote. So they have a vote on the decisions they were making. Okay, Manuel. okay, bueno, entonces yo creo que ahora la visión de los misioneros hablaba de poner en el gobierno fuerza cristiana en la política, en So el the- gobierno, So the en vision, diferentes, so the vision of the missionaries were to put the Christian influence in those different decisions that they were making. ok, y ahora la participación también como agenda de la iglesia cristiana, ya no como cristianos en política, sino yo pienso que como una fuerza misionera con la visión de participar y tomar poder en la política y en el gobierno. Puedes decirlo más corto porque son varias palabras y me confundo al final. Ok, ahora yo creo que la participación política de la iglesia So I think that the political participation of the church, es necesaria it is important en el gobierno y en la política in the government and in the politics, como una visión más bien misionera. and they should go there like with a missionary mindset. Así como esa fuerza misionera, As a missionary force, así no se va a corromper, sino que tiene un objetivo específico desde la visión misionera. but if they have a missionary vision, they won't be corrupted. Y es necesario que participe y tome control en la sociedad, parte en la sociedad. And it is important that they participate and they form part of what is happening on society, De poner gente preparada en el gobierno. of putting people that are prepared on the government. Pero yo creo que de la parte misionera como fuerza misionera y visión misionera, So I think as a missionary force and with a missionary force, va con un objetivo específico. you need to go with a specific goal De participar con una fuerza poderosa del evangelio of participating or being part of that with a missionary vision or with a missionary mindset. y establecer fuerzas ahí que contrarresten todas esas cosas que desde lejos no podemos contrarrestar. And gather forces so that you can fight against these other forces that alone we cannot fight. Y tener hombres de Dios representativos y que representen la presencia de Dios en todas estas instancias de gobierno. Yo creo que eso es una necesidad hoy día en todos los agentes de la sociedad. And we need to have men of God that can represent us in these different areas of society. Lógicamente que la oración poderosa trasciende lo espiritual y lo natural.
So we know that prayer is powerful and it trespasses the natural and the human realm. Entonces, para finalizar, yo pienso de que ya esa pregunta de que si el cristiano puede participar o no en política es vieja. Más bien se debe de pensar como desde la parte misionera que está más metida en la visión mundial de trabajar de establecer gente en todas partes del gobierno y la sociedad, llevar gente preparada para eso. So I think this question, whether Christians should get involved or not in government or in politics, is an old question. I think we need to see it as a missionary, with a missionary mindset, with a missionary view, and take people of influence that can be on these areas of society. Eso. So that's what I wanted to share. Muchas gracias, hermano Manuel. De verdad que estoy totalmente de acuerdo en todo. Y es muy hermoso ver cómo después de 40 años en Latinoamérica estamos llegando a un punto de decir, es que esto no es, bueno, y ya estamos, gracias a Dios, en algunos países, sobre todo países un poco más desarrollados como Chile y no estoy segura Argentina porque no sé mucho, pero en lo que es Latinoamérica podemos ver cómo el evangelio llegó y estábamos niños, estábamos creciendo con ese tipo de preguntas, estábamos inmaduros y ahorita ya estamos dando cuenta que eso ni siquiera es una pregunta que debe existir. Es que necesitamos poner gente ahí. Es que tenemos que discipular a nuestros jóvenes que quieren ser parte de eso, discipulado de tal grado que se den cuenta que ellos tienen que ser agente de cambio, no nada más en su profesión, sino en el establecimiento del reino de Dios, entonces en la política o donde el Señor los esté poniendo, en la psicología, en los diferentes áreas de la sociedad, no nada más en la política. Hay países que el evangelio no ha entrado aún. Hay países donde la iglesia todavía está en una etapa, perdón, traducción, discúlpame. ¿Lo puedes decir en inglés, Rosita? Claro que sí. It is so interesting to see how in Latin America has been the gospel came in many years ago, and the church was born, and then it grew up, and we were 40 years ago in the stage of childhood, I guess, and then we just grew up. And we grew up, and now we're not fighting for, is it politics a good area for Christians, or should they go and be tempted? But right now we're in the stage in Latin America where we say, hey, we need to be there. We need to be the agents of change and bring the gospel and bring the presence of God in every area in society. Sadly, it's not true in many countries where there have been completely the underdogs in many countries where the gospel is not preached yet, and we need to pray for them, and we need to be part of the prayer and the growing of the church and being the help for that church. Entonces, una de las cosas que, bueno, lo dije en inglés, gracias, hermana, por dejarme de una vez ya decirlo así, que fue como muy largo. Y creo que fue es una nota que me parece muy importante, también la de hermano Manuel, para que nos demos cuenta que la iglesia cristiana en Latinoamérica ha crecido. So this is something very important that our brother Manuel is saying, that to see that our church, the Latin American church, has grown. No solamente en número, not just in numbers, pero también en una madurez. But also in spiritual maturity. No que lo sepamos todo. It's not that we know it all. Porque cuando nosotros pensamos que ya lo sé todo, es que no sabemos nada. Because when we think that we know it all, is when we don't know anything. Entonces, pero sí estamos madurando y estamos en una etapa en la que decimos, sí, no es que no es la pregunta si los muchachos deben ser tentados o no, es de necesitamos ser agentes de cambio en esta área de la sociedad.
And we are maturing and growing, so we are not anymore in this time where we are like, we need to wonder, you know, if it's good or bad that the Christian will go on this. But no, we need to go, we need to be these agents of change. Y traer el reino de Dios en esa área de la sociedad. We need to bring the kingdom of God on this area of society. Porque es parte de la expectativa de Dios para nosotros los seguidores de Cristo. Because this is part of God's expectations to us Como seguidores de Cristo. as followers of Jesus. Y también es una cosa más que es parte de lo que hemos estado aprendiendo. Nosotros como Iglesia Latina, que ya hemos crecido y hemos madurado, And this is also part of what we were sharing before, that we as a church, that we have matured and grown. también tenemos que ser parte de aquellos países que no están como nosotros, que esa pregunta todavía no se empezó a hacer hace 40 años, tal vez está ahorita haciéndose. Todavía están en ese, porque el evangelio ha sido apachurrado. So lo que dices es que hay naciones que están en la misma situación que nosotros estábamos 40 años atrás. Sí, así es. Ujú. So there are nations that are in the same place where we were 40 years ago because they are being like squeezed Por gobiernos de religiones fuertes como el Islam by governments of strong religions like Islam o hinduismo, or Hinduism, donde la iglesia es totalmente perseguida, where the church is completely persecuted, donde si alguien se convierte lo matan o lo persiguen por su vida. where if someone comes to the Lord, they are persecuted or killed, Donde hay bases misioneras que tienen que ser totalmente escondidas, pero están haciendo el trabajo, pero no a la luz del día como nosotros. where there are missionary bases that are working underground. They are not working on the light of the day like we do. Entonces, ese es el tiempo para nosotros como iglesia latinoamericana ser parte del movimiento global y ser uno y hacer una alianza para traer esto que el Señor nos está dando a otras naciones. So it is our time, we as the Church of South America or Latin America, to join the global efforts to bring the kingdom of God or the gospel to all nations. Y ser parte del fortalecimiento de la iglesia local en otras partes del mundo. And be part of the strengthening of the body of Christ in other parts of the world. Amén. Amen. Amén. Bueno, wow. Amén. Qué cosa más linda. Muchas gracias por me encanta cuando damos nuestra opinión o preguntas. Muchas gracias. Thank you for your opinions and your questions. I love it. Thank you so much. Muy bien, entonces ya es hora de terminar. Le dejo, bueno, ¿hay una pregunta más aquí o es un amén? Muy bien. So it's time to finish. Entonces dejamos los 2 minutos para orar y con el favor de Dios nos vemos mañana. So we're going to leave these 2 minutes to pray, and with God's favor, we will see each other again tomorrow. Ok, vamos a orar para finalizar este tiempo. So we're going to pray to end this time. Señor, queremos darte gracias Lord, we want to thank you por seguir animando y desafiando a nuestro corazón. for keep encouraging and encouraging our hearts. Sigue desafiándonos cada día a responder a tu llamado. Keep challenging us so that we can respond to your calling. Te bendecimos a ti en este tiempo We bless you on this time, y te damos gracias por la vida de Rosita. and we thank you for Rosita's life. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Dios les bendiga. Muy bien, nos estamos encontrando el día de mañana. Irma, ¿algún anuncio? Solo para hacerle recordar que cada uno deben reunirse con su grupo pequeño. I just want to remind you to
gather with your small groups. Así que si tienes algún